Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el miércoles 14 de junio. Y estoy seguro que el segmento que vamos a escuchar ahora de Monseñor Romero va a comenzar a despejar aquellas tal vez dudas que usted, digo porque yo no las tengo, pero tal vez usted las tiene, si Monseñor Romero se metió o no se metió en política. Es que es bueno estudiar a Monseñor Romero y conocerlo y amarlo, porque es nuestro primer santo del Salvador. No hay otro santo antes. Y es el primer arzobispo en la historia asesinado después del obispo de Milán, hace muchísimos siglos, que fue asesinado en el altar. Tenemos a Thomas Becket y como mártires del altar, pero Monseñor como profeta no tiene comparación, eso se los puedo garantizar. Creo que como profeta, obispo, lo más parecido es San Juan Crisóstomo, pero también con algunas dificultades, porque San Juan Crisóstomo huía del terreno, dejaba su sede y se iba y atravesaba la frontera. Monseñor se quedó siempre, pero hoy vamos a entender, a comprender mejor a Monseñor Romero en el tema de si se metió o si no se metió en política. La manera como Monseñor lo presenta es admirable. Llegamos al tema número 2, a la idea número 2 de la homilía del 24 de febrero de 1980. Estamos a un mes de su asesinato. El tema número 2 dice: la actuación del Espíritu Santo como fuerza del proyecto salvador de Dios. El primero fue el triunfo de Jesucristo sobre el plan malévolo de Satanás, ¿verdad? Sobre el plan del demonio. Hay un plan del demonio y un plan de Dios. Y el primer tema fue cómo hay una victoria de Jesús en nombre de ese proyecto de Dios sobre el proyecto del mal, sobre el proyecto del demonio. Hoy vamos a empezar a estudiar cómo trabaja el Espíritu en este plan salvador de Dios. ¿Cómo trabaja? Y Monseñor va a comenzar hablando del Evangelio y de las lecturas. Y toma conciencia de esa acción del Espíritu Santo. Vamos a escuchar a Monseñor hablar del credo del pueblo hebreo, del pueblo judío, y después he encontrado esta frase para hoy que tiene que ver con el tema de la política. A ver, la frase para hoy dice lo siguiente: los israelitas no tenían una fe vaporosa, como muchos cristianos que creen que cuando se habla de estas cosas es meterse la iglesia en política. La fe de Israel era la fe de su propia política. Era la fe y la política convertida en un solo acto de amor al Señor. Era una política inspirada en las gracias, en las promesas de Dios. Y el Dios de todos los pueblos, también el Dios del Salvador, tiene que ser un Dios así, que va iluminando también la política. Él es el que nos da nuestros campos. Él es el que quiere la transformación agraria. Él es el que quiere un reparto más justo de los bienes que el Salvador produce. No es justo que uno los amalgamen en sus arcas y el pueblo se quede sin esos dones de Dios que ha dado para el pueblo. Hasta aquí llega la frase de hoy. Sepan que me dan ganas de decir palabra de Dios también, porque son frases muy, muy fuertes. Y acuérdense que hay una tesis aquí en el país, un día la vamos a compartir. Hay una tesis muy interesante que llama a las palabras de Monseñor palabra de Dios. No estamos preparados seguramente para decir, pero ahora las acabo de decir. Estoy tentado a decir, cuando termino cada frase de Monseñor, decirles palabra de Dios, porque
¿Qué otra palabra es, pues? Imagínese desde dónde Monseñor saca esa sabiduría. El Dios de Israel es el Dios de nosotros, aunque Israel no esté de acuerdo. Y este Dios es el que quiere la transformación agraria, porque era una urgencia en 1980. Pero la oligarquía se opuso, se opone, y hacen unas caricaturas de proyectos que no sacan de la miseria a los pobres. Esta es una frase, creo yo, que está bien atinada por el tema de Monseñor Romero cuando se le quiere acusar de que Monseñor se metió en política. Es que la fe y la política no se pueden separar. Nació junta, nació mezclada. El arte de los poderosos actuales es decirle a usted en esto no se meta, usted váyase a su templo. Y me río porque lo han logrado. Usted métase en su templo, váyase a encerrarse allá y déjeme aquí que yo haga la política y yo me quede con el dinero y yo explote a los pobres y yo. Y voten por mí. Entonces, ese es el logro de los poderosos actuales, que nos separan de la política, nos mandan al templo y nos mandan a la carpa o nos mandan a la cualquier cosa. Y ellos se quedan con todo el poder en la política. Pues no. Ahí nos van a tener, porque mientras un pobre sufra, Dios es el que sufre. Y Dios siempre va a tener una palabra que decirle a este poderoso y al otro poderoso. Oigamos a Monseñor. Mi segundo pensamiento es este: la actuación del Espíritu Santo como fuerza del proyecto salvador de Dios. Con qué insistencia el Evangelio de San Lucas nos dice que Cristo era llevado por el Espíritu. Por eso se le llama al Evangelio de San Lucas el Evangelio del Espíritu. No se concibe un Cristo salvador de los hombres si no es impulsado por el Espíritu de Dios, comenzando porque en las entrañas de la Virgen María el Espíritu Santo es el autor de esa naturaleza humana unida entrañablemente a la persona divina del Dios Hijo. Desde entonces, Cristo es obra del Espíritu Santo y toda la obra de la redención es obra del Espíritu Santo. Es necesario tener muy en cuenta esto para comprender luego las otras lecturas de hoy. La primera lectura es el credo del pueblo de Israel. Y tengámoslo muy en cuenta porque es un creo en Dios, pero no en un Dios desencarnado. Es el Dios de la historia. Así le mandaba Moisés al ciudadano de Israel que cuando recogiera la cosecha de su campo, la llevara al templo, una primicia, y la ofreciera a Dios con esta plegaria donde está el credo de Israel. Entonces tú dirás ante el Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con unas pocas personas. Luego creció hasta convertirse en una raza grande, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron y nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres. El Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra opresión y describe aquí cómo los sacó de Egipto por el desierto para darles una patria, una tierra prometida. El credo de Israel, pura historia. Credo que comienza en la promesa de los patriarcas, promesas increíbles. Un anciano al que le promete que va a tener un pueblo numeroso y no tenía hijos y era estéril. Un pueblo que crece bajo la esclavitud y que Dios le dice que le va a dar una tierra donde mana leche y miel. Y ese pueblo sale hacia la tierra prometida, y cuando aquella tierra es una realidad, las frutas de la tierra son la expresión de que Dios ha cumplido su promesa y la ofrece, esa ofrenda de esa misa de Israel, como nuestro ofertorio para darle gracias por nuestra tierra, por nuestra patria
y para recordar que Dios no abandona al pueblo. Bonito credo, de verdad. Por eso los israelitas no tenían una fe vaporosa como muchos cristianos que creen que cuando se habla de estas cosas es meterse la iglesia en política. La fe de Israel era la fe de su propia política, era la fe y la política convertida en un solo acto de amor al Señor. Era una política inspirada en las gracias, en las promesas de Dios. Y el Dios de todos los pueblos, también el Dios de El Salvador, tiene que ser un Dios así, que va iluminando también la política. Él es el que nos da nuestros campos. Él es el que quiere la transformación agraria. Él es el que quiere un reparto más justo de los bienes que El Salvador produce. No es justo que unos lo amalgamen en sus arcas y el pueblo se quede sin esos dones de Dios que ha dado para el pueblo. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Espero que haya disfrutado usted la primera parte como yo la disfruté, hablando de Monseñor Romero y esa figura de la fe y la política. Lo que vamos a leer ahora ha causado grandes problemas a nivel cristiano y yo puedo decir por largos años, puedo decir por siglos. Vamos a estudiar las lecturas. Estamos en la segunda carta a los Corintios. Ahora estamos en el capítulo 3, versículos del 4 al 11. Y dice lo siguiente: Hermanos, esta confianza con Dios la tenemos por Cristo. No es que por nosotros mismos estemos capacitados para apuntarnos algo como realización nuestra. Nuestra capacidad nos viene de Dios, que nos ha capacitado para ser ministros de una alianza nueva. No de código escrito, sino de espíritu, porque la ley escrita mata, el espíritu da la vida. Aquel ministerio de muerte, letras grabadas en piedra, se inauguró con gloria, tanto que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por el resplandor de su rostro caduco y todo como era. Pues con cuanta mayor razón, el ministerio del Espíritu resplandecerá de gloria. Si el ministerio de la condena se hizo con resplandor, cuanto más resplandecerá el ministerio del perdón. El resplandor aquel ya no es resplandor eclipsado por esta gloria incomparable. Si lo caduco tuvo su resplandor, figúrense cuál será el de lo permanente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tal vez lo que voy a decir puede molestarle a usted y voy a pedirle disculpa de antemano, pero no puedo decir otra cosa. En esta segunda carta a los Corintios, en este capítulo 3, está claramente, y lo escribe un ex fariseo, Pablo, está claramente definido que hay algo antiguo y hay algo nuevo. No había razón para seguir permanentemente con lo antiguo, como pretende el pueblo de Israel. Hay que marcar un antes y un después. Lo que estamos leyendo hoy es una contraposición, y puedo decirlo todavía más fuerte, una confrontación entre Moisés y Jesús. Y usted puede seguir pensando y creyendo como antes de este programa. Si quiere usted siga, que yo no estoy de acuerdo, pero puede usted seguir creyendo que la palabra de Moisés es igual que la palabra de Jesús, o al revés, la palabra de Jesús es igual que la palabra de Moisés. Pablo marca una diferencia. La experiencia de Moisés le llama caduco,
tenía que tener un límite, tenía que tener una fecha de vencimiento, como las medicinas y los alimentos cuando están empacados. Tienen una fecha de vencimiento, porque llega algo nuevo. Usted va al supermercado, ahora tenemos la cultura de ver cuándo se vence. Si le faltan 8 días para vencerse y yo no alcanzo a comérmelo en 8 días, lo dejo. Mejor espero que venga el que diga que faltan 6 meses, y ese sí lo compro, igual que la medicina. Pablo le llama a la experiencia de Moisés una experiencia caduca. Tiene fecha de vencimiento, porque va a venir algo nuevo. Y eso nuevo que llegó es Jesús, y eso no es caduco. Jesús no es caduco, Jesús no se vence, es eterno. Imagínense, el pueblo no lograba, no podía ver el rostro de Moisés, porque tenía un gran resplandor, una aureola, un aura, como le querramos llamar, porque había tenido un encuentro personal con Dios. El pueblo no podía ver el rostro de Moisés cuando le estaba entregando las tablas de la ley. Ahora se imaginan tener la experiencia de ver cara a cara al mismo Dios que es Jesús. Por eso qué bonita la expresión que da Pablo hoy. Nosotros no nos hemos capacitado solitos. Nuestra capacidad nos viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser ministros de una alianza nueva. O sea, usted y yo somos ministros de una nueva alianza. No somos ministros de la alianza de Moisés. Esa ya caducó. No se enojen conmigo, ya vamos a leer Mateo. Eso tenía una fecha de vencimiento. La nueva alianza no. La nueva alianza es eterna. Vamos al Evangelio. Estamos en Mateo capítulo 5. Estamos en el Sermón de la Montaña. Y a mí me encanta cuando tenemos el tiempo para explicar el Sermón de la Montaña, porque esta debería ser nuestra línea de acción, nuestro marco de trabajo, nuestra norma de vida debería ser el Sermón de la Montaña, Mateo 5, 6 y 7. Mateo 5, 17 al 19 dice lo siguiente: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra a que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. No se trata de quitar la ley de Moisés. No. Se trata de darle plenitud. No vine a abolir. Esa no es la tarea de Jesús. ¿Se imagina que Jesús hubiera dicho: miren, no le anden haciendo caso a esa ley de Moisés? No. Jesús vino a hacer perfecta esa ley de Moisés. Vamos a concentrarnos en esa experiencia que Moisés tiene de subir al monte Sinaí, de pasar 40 días, 40 noches allá, en el monte Sinaí, en esa altura. Y Moisés baja con unas tablas, con una escritura de 10 mandamientos. Dios ha liberado al pueblo de la esclavitud de Egipto. Lo hizo pasar el Mar Rojo y están en el desierto. Aquí, ese pueblo tiene que tener unas normas de conducta. Tiene que haber una constitución de la república de ese pueblo que están haciendo ahí. Cuando usted toma la Biblia como un libro, hemos dicho, como un libro que todo lo que pasó ahí es verdad, y así como está escrito, así sucedió, y hemos dicho, eso es el fundamentalismo. Usted va a pensar que de verdad Moisés habló con Dios
Y Dios le dijo, mira, primer mandamiento, amarás al segundo mandamiento. Y Moisés fue como un secretario de Dios. Pero cuando usted renuncia a esa visión fundamentalista de la Sagrada Escritura, usted se puede imaginar los 40 días y 40 noches de Moisés allá en la altura del monte Sinaí, en un clima fresco. Moisés, claro, de otra manera, inspirado por Dios, basado en su experiencia en Egipto, pudo decir, para que este pueblo sea pueblo, para que se lleven bien entre ellos, voy a escribir 10 mandamientos, inspirado por Dios, por supuesto, y baja diciendo, Dios me dijo, y aquí está la ley. San Pablo dice, esa ley es caduca. Los 10 mandamientos son excelentes, pero son incompletos. Figúrese el 5.º mandamiento, no matar. O sea que yo te puedo dar un garrotazo, pero no te he matado. Sí, te puedo meter un cuchillo, sí, pero no te he matado. Te puedo pegar una gran insultada, pero como no te he matado, es una ley imperfecta. Cuando llega Jesús, le da plenitud a esa ley de Moisés. La hace perfecta. ¿Y la perfección de la ley cuál es? Ámense como yo les he amado. No hay necesidad de decir que la ley de Moisés, quita esa ley, quítala, no le hagan caso a esa ley. No. Le vamos a dar plenitud, le vamos a dar perfección. Esta figura de contraposición entre Moisés y Jesús, usted y yo tenemos la autoridad de asumirla. No puede ser que la ley, no puede ser que los 10 mandamientos de Moisés valgan más que el mandamiento del amor o valgan igual que el mandamiento del amor que nos dejó Jesús. No puede ser. Aquella ley cumplió una función. Era para que el pueblo fuera pueblo. Pero ahora que el pueblo es toda la humanidad y ahora que toda la humanidad es pueblo de Dios, esa ley de los 10 mandamientos no vale, no es suficiente. Jesús lo sabe muy bien. Por eso Jesús da una ley que sí es universal. ¿En qué parte del mundo alguien puede negar que la ley más fundamental es el que nos amemos? ¿Quién lo puede negar? No me diga usted que Estados Unidos, cuando tiró las bombas allá en Hiroshima y Nagasaki, no me diga que estaba amando al prójimo, por favor, no. Y el gobierno dice en sus billetes, dice, In God we trust, en Dios confiamos. Mentira, falso, no confían en Dios, confían en sus armas. Igual que la guerra de Ucrania con Rusia, no confían en Dios. Confían en sus armas, en sus drones, en sus misiles. Por eso la ley universal sigue siendo la ley del amor, la ley que aprendió Gandhi, la ley que aprendió Martin Luther King, la ley que aprendió Monseñor Romero, que las palabras que decía eran de amor al pueblo. Esto es lo fundamental, porque somos ministros de la nueva alianza. No somos ministros de la antigua alianza, eso no, ya caducó. Ya llegó la nueva alianza. Si aquella no hubiera caducado, no se le hubiera llamado a esta nueva alianza. Aquella es vieja. Esta es la nueva alianza. La alianza que se paga con la sangre de Jesús, la sangre de Martin Luther King, la sangre de Thomas Becket, la sangre de Héctor Gallego, la sangre de Monseñor Romero, Rutilio Grande y todos nuestros mártires. Hoy es la fiesta del beato Cosme Espessoto, la sangre de Cosme Espessoto. Así se paga, así se sella la nueva alianza. La nueva alianza no permite que un pobre pase miseria, que un pobre pase hambre, que un pobre sea tratado como animal. Porque el que se mete con un pobre se mete con nosotros, conmigo se mete. El que insulta, el que afecta a un pobre, me afecta a mí. Porque yo soy ministro de la nueva alianza. Estas son palabras de sabiduría
que yo espero que las comprendamos y las divulguemos y compartamos y las asociemos. Y vaya también al texto y corrobore, no me crea solo lo que yo digo, revise, lea de nuevo el Sermón de la Montaña y dése cuenta que esta es la nueva alianza. Usted y yo somos ministros de la nueva alianza. Por lo tanto, no estoy para promover los 10 mandamientos como los han puesto en muchos parques de este país. Primer mandamiento, y después nos andamos peleando, pues si nosotros hacemos imágenes y ustedes no. No es eso lo fundamental. Lo fundamental es, ¿me ama usted? ¿La amo yo? No es si usted va a una iglesia, si se pone un trapo en la cabeza o si usa un crucifijo. Eso no es lo importante. Lo importante es, ¿nos amamos? ¿Amamos a los pobres? ¿O usamos a los pobres como objetos, como cosas, como animales, como herramientas? Este es el examen. Es lo bonito del Sermón de la Montaña. Bendiciones para todos y para todas.